Me llamo Pau Segado, soy portavoz del movimiento humanista en España y quisiera presentarles a José Luis Montero de Burgos, que a lo largo del día de hoy y de mañana nos va a dar dos conferencias tituladas genéricamente Bases de una economía humanista. José Luis Montero de Burgos nació en Málaga, España, en 1924. Es ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene unas 80 publicaciones, aproximadamente la mitad de ellas sobre temas sociales y la mitad sobre temas profesionales. Y ha dado conferencias en muchos lugares del mundo, en institutos técnicos, en universidades. Ha participado en el Foro Humanista de Moscú, que fue precisamente el momento de encuentro de Montero de Burgos con los humanistas. Sus sentimientos, sus ideas y sus trabajos son plenamente coincidentes, como podrán observar, con la dirección humanista. Hemos intercambiado experiencias. Él nos ha comentado su alegría por haber encontrado a agentes como los humanistas que están luchando por llevar al mundo una revolución, un cambio, poniendo al ser humano como valor central, y nosotros apreciamos su trabajo como un aporte importante para la construcción de una economía no deshumanizante, de una economía que no ponga al ser humano como al servicio del dinero. Aportaciones como la revisión radical del concepto de propiedad para resolver el problema de la relación entre trabajo y capital, o el estudio cualitativo y cuantitativo en la cogestión de la empresa, serán seguramente muy apreciados por ustedes. Las dos conferencias que tendrán lugar hoy y mañana, que serán seguidas de un intercambio, preguntas, son, en líneas generales, la primera, que será la de hoy, crítica de la situación actual y nuevos conceptos. Y la segunda, la de mañana, consistirá en la aplicación de esos conceptos a la teoría de la empresa. Nada más, les dejo con José Luis Montero de Burgos. Buenas tardes a todos. Lo primero que quería decir después de saludarles es dar las gracias al movimiento. ¿No se oye bien? Me acercaremos. Sí. Pero decía que después de saludarlos, lo primero que quería hacer es dar las gracias al movimiento humanista. ¿No? ¿Podría hablar? Sí. Pues es que tengo que hablar más alto. Si hablo más alto, ¿se oye mejor? Sí. De acuerdo. Es que los sordos no solamente no oímos, sino que no sabemos graduar el tono de voz. Eso es lo que pasa. Bueno, pues gracias al movimiento humanista, porque una vez más me da la oportunidad de exponer públicamente el resultado de mis modestos trabajos sobre el problema social. Y sin más preámbulos, entro directamente en el tema. Como es sabido, al estado actual de la humanidad se le ha llegado a calificar, y no sin fundamento, como de crisis de civilización. En efecto, y desde hace muchos años, el planteamiento de la modernidad, basado esencialmente en el imperio de la razón, se ha cuestionado, y no solo desde el punto de vista social. En realidad es lícito afirmar que lo que se viene cuestionando por la posmodernidad son los fundamentos de la civilización occidental. Directa o indirectamente, la posmodernidad ha cuestionado las bases de la física, de la matemática y de la lógica. Y apenas hay ciencias cuyos fundamentos no se hayan revisado en los últimos tiempos. Se ha puesto en duda incluso las bases del conocimiento científico, que es la raíz cultural del pensamiento moderno. Es decir, se niega la objetividad de la ciencia, el determinismo, la ley de la causalidad y la relación sujeto-objeto. Dentro del proyecto de modernidad iniciado por Descartes, como veremos, y la Ilustración, la técnica ha tenido en efecto una espectacular evolución, pero al mismo tiempo ha desarrollado un potencial destructivo del medio ambiente que, por lo que vemos,
no es capaz de controlar. No es posible detener el deterioro atmosférico sin poner en peligro la economía occidental. La cultura unitaria que la modernidad preconizaba ha dado paso a un policentrismo cultural y a claros fenómenos de antagonismo social. Lo estamos viendo y no lejos de aquí. El pretendido contrato social de Rousseau se ha sustituido por catástrofes históricas, guerras mundiales, campos de exterminio, gulags, Hiroshima y grandes penurias con muertos de hambre en el tercer mundo. Todo ello presidido por el paradigma de la modernidad anglo-nacional frente a un mundo de cosas, que debería haber sido el control de todo el pensamiento moderno y de toda la acción derivada. A la vista de que la racionalidad del proyecto moderno no encuentra solución al problema social, se ha llegado a dudar incluso de la misma razón. La posmodernidad, dice Lyotard, duda de que la razón pueda producir racionalidad. Parece, pues, que la posmodernidad ha cuestionado todo. ¿Qué nos pasa?, podemos preguntar. Como en otras ocasiones, el filósofo español Ortega señaló dónde estaba el problema, y en este caso con toda precisión. No sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa. Frase que ha tenido eco periodístico. Parece una frase de humor, pero a la que no se ha dado la gran importancia que realmente tiene, que la tiene y mucha. Porque, en efecto, si no sabemos lo que nos pasa, solo podremos encontrar la solución por puro azar. Tenemos que saber lo que nos pasa. He dicho poco más atrás que a la vista del panorama social de hoy, lleno, diría yo, que de desesperanza, se había cuestionado todo. Pero todo, hay algo que no se ha cuestionado todavía: la propiedad. Pero ¿cómo se puede cambiar la propiedad? Pues este es precisamente el principal objeto de esta conferencia. Vamos a cambiarla. Para entrar en el tema empezaré diciendo que mientras no sea posible una empresa democrática, y me refiero a una empresa normal, con inversores y trabajadores, y hasta tanto tal empresa se generalice, no habremos salido en las democracias más avanzadas de una protodemocracia. La razón es esta. Por una parte, es claro que el ser humano está inmerso durante la mitad de su vida activa en ámbitos empresariales que pueden calificarse de cualquier modo menos de democráticos. En suma, no hay democracia económica. Por otra, la democracia política deja mucho que desear desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Pues porque siendo el ser humano un ser libre e irresponsable, las dos cosas, y no solo una de ellas, en la democracia actual se usa la libertad para delegar la responsabilidad, con lo cual evidentemente se mitiga como el ser humano. Es decir, se deshumaniza. Esto exige de cara al futuro cambiar ciertas tendencias políticas actuales que procuran la creación y desarrollo de estructuras de poder para poder conservarlo, y si fuera posible acrecentar incluso el poder que más o menos legítimamente se tiene. El futuro democrático exige más bien la creación de estructuras decisorias, no para concentrar el poder, sino para distribuirlo, para aproximarlo más a las personas a quienes vayan a afectar las decisiones, para que al final sean ellas las que fundamentalmente decidan. Todo ello con la finalidad de que la propia sociedad vaya asumiendo directamente sus responsabilidades y el poder político actual se vaya reduciendo paulatinamente sus contenidos a entidades más modestas y razonables. Pero esto no es posible hacerlo sin un mínimo de democracia económica, ya que el poder político se nutre en gran medida de que el problema económico está sin resolver.
Esta democracia económica de que hablo implica la democratización de la empresa y de sus derivaciones económico-sociales. Siendo la democracia un valor universalmente admitido, cabe la afirmación de que si alguien piensa que la empresa seguirá manteniendo cerradas sus puertas a la democracia, ya puede pensar también en arrojar esa idea al baúl de las cosas obsoletas. La empresa se democratizará porque esa es una aspiración general de los seres humanos que desean no verse obligados a vivir en estructuras antidemocráticas no ya la mitad de su vida activa, pero ni siquiera una hora de su jornada, ni un minuto. Este problema, que no es otro que el de la cooperación entre capital y trabajo, está sin resolver, pese a que ya se planteó en los mismos orígenes de la modernidad. Recordemos a Fourier, a Owen y a Saint-Simon, entre otros pioneros de la cooperación. La humanidad sabe desde luego asociar a los que aportan trabajo activo, de modo que los trabajadores cooperen en una empresa así creada. Sabe, por tanto, asociar a lo que se puede llamar el trabajo de hoy. Los hombres saben también asociar a los que aportan trabajo pasivo, es decir, trabajo procedente del ahorro, que ese es el origen normal del capital. Saben, pues, asociar al trabajo de ayer. Pero pregunto, ¿por qué no se puede asociar el trabajo de ayer con el trabajo de hoy? El trabajo activo con el trabajo pasivo. ¿Por qué? Repito, si todo es trabajo en la empresa. No deja de ser corriente que los hombres se hayan encontrado con casos como este, en los que un problema que debería tener solución no la tiene, o al menos no se encuentra. En estas ocasiones ocurre a veces que la causa de esta incapacidad deriva de algún concepto erróneo, pero de aceptación común, que está en la base del problema, de modo que condiciona decisivamente su solución. El hecho de que la ciencia lleve más de 200 años sin resolver el problema de la asociación capital-trabajo supone una anomalía, como diría Thomas Kuhn, que dura demasiado tiempo para no llegar a la conclusión de que, en efecto, no hay solución con los conceptos vigentes. Si la hubiera, ya se habría encontrado. Como se sabe, y desde hace más de un siglo, se ha venido cuestionando la propiedad de los medios de producción. Es decir, se ha discutido si el titular de los medios productivos, si el propietario de la empresa, habría de ser la persona privada o la comunidad mundial, estatal o empresarial. Yo le rogaría al auditorio que me permitiese repetir el párrafo que acabo de pronunciar, por la razón de que el problema ha pasado delante de nosotros completamente encriptado, metido dentro de un tópico de lo más vulgar. Pero ahí ha pasado el problema. Leo de nuevo. Se ha discutido si el titular de los medios productivos, si el propietario de la empresa, habría de ser la persona privada o la comunidad. ¿Con qué naturalidad he intercambiado la propiedad de medios productivos con la propiedad de la empresa? Como si fueran conceptos equivalentes. Es un hecho, al cuestionar la titularidad de los medios de producción, se ha venido aceptando como obvio que al propietario de esos medios le corresponde el poder en la empresa. Por esa obviedad no se ha discutido dónde ha de radicar el poder decisorio, sino solo se ha discutido la titularidad de los medios productivos. Discutido eso y aceptado una alternativa, ya se sabe quién tiene el poder en la empresa. Parece pues que se da por aceptado que no cabe otra alternativa. Pues bien, si se admite la existencia del derecho natural, yo admitiría también que la propiedad de cosas puede ser en efecto de derecho natural, pero no creo de ninguna manera que pueda ser de derecho natural la propiedad de organizaciones donde se insertan seres humanos. Eso no es derecho natural. Vamos a ver precisamente que es completamente antinatural. Eso lo vamos a ver el siguiente. Pues bien, ya estamos empezando a tocar la propiedad. Parecía que no se podía modificar, ya estamos tocando la propiedad.
Entonces, y en mi opinión, la raíz del problema social sigue estando en la propiedad. No intento, por supuesto, que tengamos que seguir discutiendo si la empresa debe ser privada o común. Con eso, lo que hemos estado discutiendo es simplemente el sujeto de la propiedad. Si debe ser el sujeto, la persona privada o la comunidad social o estatal. No, se trata de dar un paso más, de ir más profundo y de cuestionar el concepto mismo de propiedad. Digo pues que se admite y sin discusión que el propietario de máquinas, de edificios, de dinero, de medios productivos, el propietario de cosas, en definitiva, si las aporta a una empresa, ha de tener poder sobre personas. Todo el mundo lo acepta. Pero esto es un error, por muy aceptado que esté, y lo está, porque eso implica asumir que las cosas sean fuentes de poder sobre personas. Y es un error porque solo la persona humana puede ser origen o fuente de poder. Nos encontramos ahora con un nuevo valor, una cosa que llamo valor vivencial. Todo el mundo acepta que debemos ir a la democracia. Eso es un valor vivencial, todos estamos de acuerdo. Todos aceptamos que las cosas no pueden ser fuentes de poder sobre personas. Eso es un valor vivencial. Todos subjetivamente estamos de acuerdo con ello. No olvidemos esto de los valores vivenciales. Pues bien, sobre este error está edificada gran parte de la civilización actual. Según pienso, este es el concepto equivocado que subyace en el problema de la empresa y al que he hecho referencia más arriba. Es lo que Popper llamaría una hipótesis falsa, que es aquella de la que se derivan conclusiones no contrastadas por la experiencia o simplemente absurdas. Basta un solo control negativo, uno solo, para que la hipótesis o punto de partida quede desacreditada. Y esto es lo que ocurre en el caso que comento. Es absurda la consecuencia de que las cosas se constituyan en fuentes de poder sobre personas. Pues si eso es la propiedad es una hipótesis falsa. Y esto es lo que nos pasa. Tenemos equivocada la propiedad y concretamente la propiedad de la empresa. Las dos cosas. Pero esta es la base de la economía y es la pieza clave del derecho. No se trata pues de reconocer unos derechos inconcretos de participación a los trabajadores y consumidores en el proceso productivo y en la distribución del producto. Se trata de concebir la propiedad de forma que inversores, trabajadores, consumidores y comunidad social encuentren criterios objetivos en la gestión y distribución de los bienes de la tierra. Desacreditada esta hipótesis, tenemos que buscar otra que dé el origen del poder en la empresa, de forma que no sea utópica. Tenemos que buscar otra razón que no sean los medios productivos. Eso no puede ser la base del poder, tiene que ser otra razón, que tiene que ser humana. Desde luego, acepto que el hombre, haciendo uso de su libertad, pueda inventar el concepto de propiedad que le plazca, puede inventarse lo que quiera. Pero también se puede adelantar que si ese concepto no resulta adecuado al hombre, no fuese coherente con el ser humano, no nos podríamos extrañar si no diese resultado en la práctica. No olvidemos que todo lo que se construya con seres humanos tiene que ser coherente con el ser humano. Si un proyecto está hecho para ser construido con piezas de hierro, no se puede construir con madera, se va a hundir, tiene que ser coherente. Pero tenemos entonces que utilizar al ser humano como lo que es, no como nos convenga que sea o como nos imaginemos que sea, pero sabemos de verdad lo que es el ser humano. Si no podemos contestar de una manera generalizada que todo el mundo lo acepte, nos quedaríamos aquí, no podríamos seguir. Últimamente se viene hablando mucho del capitalismo salvaje, pero no nos dicen muy bien qué es eso del capitalismo salvaje. Yo voy a resumir. Capitalismo salvaje es un capitalismo que no tiene cultura humanista, que utiliza al ser humano sin saber lo que es, que piensa que el ser humano es un ser que obedece y sobre ese concepto edifica todas sus estructuras. Pero el ser humano no es un ser que obedece. El ser humano es todo lo contrario, es un ser que decide y por consiguiente
Un capitalismo que dice, que piensa que el ser humano es un ser que obedece, es algo que está radicalmente equivocado. Eso es incoherente con el propio ser humano. De modo que, si sabemos que el ser humano es un ser que decide, allí donde entra el ser humano, tiene que entrar como lo que es, no como otra cosa distinta de lo que es. Y si entra en la empresa, tiene que entrar como un ser que decide, como lo que es, y como una totalidad, como lo que es, como las dos cosas. La aceptación de esta idea de que el ser humano es un ser que decide y tiene que entrar en todos los sitios como ser que decide, requiere que el poder o capacidad eficaz de decisión que en ocasiones un ser humano pueda obtener sobre otro, hay que tener unos condicionamientos para que ese poder se le pueda calificar de humano. Son estos tres condicionamientos. Lo primero es que ha de ser poder por delegación. Nada de que se tiene poder porque se es propietario de medios productivos, por delegación. Segunda condición, los intereses del que manda y del que obedece tienen que estar armonizados. Si el que manda algo que es bueno para el que manda, tiene que ser bueno para el que obedece. Y si es malo para el que obedece, tiene que ser malo para el que manda. Si ocurre que el que manda se puede aprovechar de algo en relación con la orden que está dando, es que todavía no hemos acabado de salir de la esclavitud. Todavía tenemos residuos de esclavitud en nuestra civilización. Y por último, el que manda debe rendir cuentas de su gestión al que obedece. Por eso, la relación de socio es adecuada al ser humano, porque el ser humano se hace con otras personas, necesita que alguien gestione la empresa, que dé órdenes y él delega. Él hace la gestión, pero al final, cuando ha terminado la gestión de un periodo determinado, el que manda rinde cuentas al resto de los socios. Con lo cual quiere decir que el ser humano entró en la empresa, delegó, pero no renunció a su condición de ser que decide. Ahora el gerente rinde puntualmente cuentas a los inversores, pero ¿conocéis de algún gerente alguna vez que se haya sentado en una mesa para rendir cuentas de su gestión a aquellos a los que ha estado mandando? ¿Conocéis alguno? Pues eso quiere decir que el capitalismo está haciéndonos creer que hay dos tipos de seres humanos: los inversores, que tienen derecho a los que se dé cuenta de la gestión, y a los trabajadores, que solo les toca simplemente obedecer. De modo que, con las bases que acabo de citar, o que acabo de proponer, y que consiste en la adecuación entre el ser humano y sus estructuras sociales, será posible la existencia de un capitalismo civilizado, es decir, de un capitalismo humanista, que por propiciar una empresa de hombres socios al ser humano será al mismo tiempo el verdadero socialismo en libertad. No es que sea esto lo que propongo, sería simplemente el primer paso para alcanzar las bases de una sociedad humanista que nada tendría que ver con los conceptos actuales de capitalismo y socialismo real. De esta forma, será factible desarrollar un sistema económico que permita el libre mercado de cosas, ya que nada impide que las que llaman empresas integradas o empresas sociedad pongan su producto en mercado. La apreciación social de lo fabricado será lo que indirectamente retribuya al trabajador, como veremos más adelante. Pero desde luego nada parecido a un mercado de trabajo, que es uno de los conceptos más vergonzosos que se ha podido inventar la economía actual. Puede que a mi planteamiento se le tache de utópico. Ya veremos que no es así, de ninguna manera. Pero yo digo que la empresa actual es peor que una utopía. La empresa actual es un fraude. Por supuesto, alguien tiene que mandar en muchas organizaciones, las empresariales entre ellas, pero siendo socio, como dije, el ser humano puede entrar en ellas sin abandonar su condición de ser que decide y, por consiguiente, sin abandonar su propia condición humana. Dicho esto, procede a entrar en el fundamento del poder empresarial, ya que las cosas no pueden ser fuentes de poder sobre personas. ¿Cuál otro pudiera ser el fundamento de ese poder? Entonces, lo que me da resultado parte de la idea de que el fundamento del poder de decisión está muchas veces en el riesgo.
o en el grado de afección. Si yo arriesgo y otro decide por mí, me está dominando. Si yo arriesgo, yo decido. Yo arriesgo, yo decido en la medida en que un problema me afecte, en la medida en que yo arriesgo. Entonces, esto es otro valor vivencial. En esto estamos todos de acuerdo, de que el riesgo podría ser el fundamento del derecho a decidir. Por consiguiente, solo nos queda preguntarnos cuál es el riesgo de los miembros de la empresa, inversores y trabajadores. ¿Qué ocurre si la empresa fracasa? ¿Qué le pasa al inversor? Que pierde su capital o al menos parte de él. Ese es su riesgo. Pues tiene derecho a decidir, porque le afecta a la quiebra de la empresa. Pero ¿qué ocurriría si la empresa fracasa? ¿Qué le ocurriría al trabajador? Que pierde su puesto de trabajo. Luego también corre riesgo empresarial. Luego también tiene derecho a decidir, sin necesidad de comprar acciones ni partes sociales, por su propia condición de trabajador y por el riesgo que asume, sin más condicionamiento. Bien, ya tenemos una hipótesis de partida. El riesgo fundamenta el derecho de gestión. Pues de este concepto sale un concepto evolutivo del poder. Quiero decir que el trabajador, en el momento en que firma su contrato de trabajo, podemos preguntarnos que qué riesgo tiene. Pues ninguno, porque ninguno tenía un segundo antes. Pero una vez firmado el contrato de trabajo, el trabajador dice: hombre, pues voy a ir a un piso mejor, me voy a casar, voy a asumir responsabilidades familiares, voy a tener hijos. Entonces, a medida que pasa el tiempo, si la empresa quiebra, tiene cada vez más trastornos. Por consiguiente, el riesgo del trabajador va creciendo con el tiempo. Luego, el poder de gestión del trabajador tiene que ir también creciendo con el tiempo. ¿En qué medida? Ya lo veremos. ¿Qué pasa con el inversor? Pues si el inversor, como consecuencia de la gestión de la empresa, cobra un 20, un 30 o un 40% de beneficio, ya no puede perder todo el capital. Esa parte ya la ha recuperado, ya no puede perder. Por consiguiente, su riesgo va disminuyendo con el tiempo. Por consiguiente, ambas tendencias son coherentes. Uno tiene tendencia a crecer su riesgo y a crecer su poder, y otro tiene tendencia a que su riesgo disminuya y a decrecer su poder. Podemos establecer algo coherente, que es lo fundamental de la ciencia. En la ciencia tiene que ser todo coherente, si no, no es ciencia. Pues bien, entonces, vinculando de esta forma el poder al riesgo empresarial, la buscada asociación entre inversores y trabajadores, en principio ya es posible, ya tenemos un fundamento del poder empresarial. Pero esto nos lleva de entrada a una importante conclusión. A partir de esta idea, ¿vosotros conocéis alguna asociación de personas, una asociación cultural que tenga propietario? ¿Verdad que no? ¿Alguna asociación deportiva que tenga propietario? ¿Verdad que no? Puede haber un miembro destacado, un miembro incluso mayoritario, pero propietario de la asociación no es. Entonces, la empresa, entendida como una asociación de personas, lo primero es que no tiene propietario. La propiedad de la empresa desaparece. Hay una asociación de personas que es la propietaria de los medios productivos, hay una aportación de medios productivos, una aportación de trabajo, y como consecuencia de ello, como contrapartida, no aparece la propiedad de la empresa, que no existe, sino unos derechos de gestión y unos derechos a la renta de la empresa, que tienen que ser suficientemente compensadores o incentivadores para unos y para otros. Podrán ser más o menos incentivadores. Si son más o menos, tendremos una empresa en sociedad. Si tendremos el óptimo de incentivación, el óptimo de integración, esa será, entre todas las empresas en sociedad posible, la que yo llamo empresa integrada, que tiene que consistir en que todos sus miembros de la empresa están contentos. Cuando haga falta dinero, los inversores están contentos e invertirán. Y si llega el momento de que haya que trabajar para cumplir un contrato de la empresa, pues si hace falta quedarse un fin de semana, si quedarán los trabajadores porque están contentos. Si eso no ocurre, es que esa integración no se ha conseguido. Hay que cambiar los parámetros hasta conseguir que todos estén contentos en la empresa y que lo que vaya bien a la empresa sea bueno para todos y lo que vaya mal sea malo para todos. Ese es el objetivo que hay que conseguir en la empresa. Pero esto supone
una novedad frente a la dialéctica, vamos a ver, frente a la dialéctica o proceso razonador tradicional que dice propiedad, luego poder. O sea, propiedad de cosas, luego poder sobre personas. Eso es lo que dice la propiedad convencional. Pues frente a eso estamos diciendo una dialéctica contraria. Decimos poder vinculado a la persona, primero no propiedad, primero poder. Poder vinculado a la persona y sus circunstancias, concretamente a su riesgo empresarial, luego acceso a la propiedad de cosas, a la renta de la empresa, no al poder sobre personas. Estamos poniendo la propiedad al revés. Se podía cambiar la propiedad, ¿verdad que sí? Que se podía cambiar la propiedad. La estamos poniendo al revés. De esto se deduce la revisión de una idea interesante, la de un hombre, un voto. Si un hombre corre más riesgo que otro, el que tiene más riesgo tiene que decidir más, porque si tienen los dos el mismo poder, el que corre poco riesgo está dominando al otro, porque para él la decisión es un juego, no poder vinculado al riesgo, no un hombre, un voto. Pero también supone revisar la autogestión. La autogestión debería ser el derecho de toda persona a decidir en los asuntos que le conciernen y le afectan y en la medida en que le afectan. Es claro desde este punto de vista que los trabajadores tienen derecho de gestión, de ahí el concepto de autogestión actual, pero los inversores también le afecta a la empresa, también tienen derecho a decidir. Por consiguiente, tanto a partir de la empresa privada como de la empresa autogestionada llegamos al mismo campo. Los que invierten y los que trabajan en la empresa, los dos tienen derecho a decidir con un derecho evolutivo que se concorde con su riesgo y concorde con los resultados, es decir, que sea eficaz, que resuelva el problema. Todos los miembros de la empresa deberían tener derecho a decidir, poder de decisión. Muy bien, entonces lo que acabo de exponer tiene potencialidad de cambio social y parte de la idea básica, la nueva propiedad, con la que le hemos dado la vuelta a la propiedad tradicional. Se trata, por tanto, de una idea revolucionaria. Esto está clarísimo. Pero yo entiendo que toda revolución, si queremos llamar así al cambio social, para que sea digna del ser humano, tiene que tener tres características. La primera es que ha de ser generalizadamente convincente. Tiene que convencer y convencer a todos. Si no, tírela. Eso no es digno del ser humano. La segunda es que pese a que sea convincente, tiene que ser libre. El que quiera entrar en la revolución, entra, y el que no quiera entrar, no entra. Y la tercera condición es que tiene que ser eficaz, es decir, que resuelva el problema, de tal modo que los que no hayan entrado dentro de la revolución no tengan más remedio que entrar dentro de ella. Convincente, libre y eficaz podría ser digna. Claro es que, si se me permite una ironía, esto no debe ser realismo. Realismo probablemente es utilizar la propiedad privada, que tiende a hacer al rico más rico para hacer justicia social. Una propiedad privada que hace lo contrario de lo que queremos. Eso debe ser realismo. O también debe ser realismo pretender desarrollo económico y utilidad, un concepto de propiedad que mata la iniciativa privada, que es el motor de la economía. Eso debe ser realismo también. Estamos rodeados de políticos utópicos que con la propiedad privada, que hace lo contrario de lo que se quiere, van a hacer justicia social. Ojo, que la propiedad común, que mata el desarrollo económico, quieren que tengamos mejor nivel de vida. Eso es utopía. Y por consiguiente lo que hay que hacer es hacer realismo, y solo puede ser realismo lo que es coherente con el ser humano. Por eso, frente a la política actual, el humanismo aporta el verdadero realismo. Lo que creemos tiene que ser coherente con el ser humano. El humanismo es realismo. Puestos a resaltar incongruencias, veamos la máxima incongruencia de la empresa actual. Cuando alguien quiere hacer un trabajo y él solo no lo puede hacer, ¿qué es lo que hace?
si busca socios, amigos o colaboradores para hacer entre todos el trabajo. Eso es lo racional. Bien, ¿qué es lo que hace el empresario actual? Para hacer un trabajo lo que hace es rodearse de enemigos. Y si no son enemigos, ya se encargarán los sindicatos de que lo sean. Por favor, ¿cómo se puede defender esto desde el punto de vista económico? No digo yo desde el punto de vista humano. ¿Cómo desde el punto de vista económico se puede defender esta insensatez? Bien, como resumen de lo que llevo dicho hasta ahora, diría que hoy se habla mucho de liberación, pero yo entiendo que la primera liberación que el hombre necesita es liberarse del poder de las cosas. Mientras que las cosas tengan poder, ¿qué más nos dará que sean unos u otros los que nos dominen? Lo que hace falta es que no nos domine nadie, y para eso hay que quitarle el poder a las cosas. Por todo ello, esto es lo que hay que hacer de inmediato, liberarnos del poder de las cosas. Debe entonces quedar bien claro que capitalismo y socialismo real, que hasta ahora nos los han presentado como dos cosas opuestas, están en el mismo campo, que están en el campo del poder de las cosas. Poder de las cosas que uno entrega a la persona privada, poder de las cosas que otro entrega al Estado. Pero lo que hay que hacer es lo contrario, no una solución intermedia. Lo que hay que hacer es lo contrario de los dos, quitarle el poder a las cosas y dárselo exclusivamente a la persona. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, voy a tratar de hacer un resumen rápido de cómo hemos podido llegar a la situación actual y cómo estamos prácticamente sin alternativa. Y para eso voy a utilizar el ordenador. La modernidad tiene su origen en el siglo XVII y su óptimo tiene su origen, sus raíces se hunden en la filosofía griega y en el Renacimiento especialmente está influenciado por Erasmo. Pero empieza verdaderamente con Descartes y su discurso del método. Ahí es donde empieza la modernidad, que da lugar a lo que se ha venido llamando por ilustración, que tiene su óptimo en el siglo XVIII, que es el siglo de las luces. Muy bien, ya desde el principio, como decía, aparecen los socialismos utópicos, Fourier, Owen, Saint-Simon, que son los orígenes de la autogestión y cooperación actual. El capitalismo nace en Europa, porque hay tres condiciones que se dan solo en Europa, en toda la historia: la propiedad privada de medios productivos, sin la cual no hay acumulaciones de capital; el protestantismo, que rompe los tabúes sobre la maldad de la riqueza, es bueno ser rico porque se da trabajo a los demás; y sobre todo hay promoción de inteligencias. Un chico de 15 años que dé buenas patadas al balón hoy, a los 17 años se puede encontrar el mejor club de fútbol del país. Pues entonces un chico que supiera matemáticas a los 17 años se podía encontrar y de por vida en la mejor universidad, como fue el caso de Gauss. Esa promoción de inteligencia creó un instrumento matemático que sin él no se podría concebir de ninguna manera la tecnología actual. Esas son las tres causas que originó el capitalismo, porque con la tecnología actual se producen las enormes acumulaciones de capital que provoca el capitalismo. Muy bien, pues entonces este capitalismo empieza con el capitalismo manchesteriano, inhumano, 10, 12 horas de trabajo diarios, y frente a ese capitalismo aparece el movimiento obrero que se divide en dos partes. Aparece el socialismo real también como reacción, y el movimiento obrero se reparte entre el socialismo real y la autogestión. Como consecuencia de esta contraprestación aparece el capitalismo democrático, en la cual ya aparece un poder político con el cual se puede de alguna manera contrarrestar el poder del capital. Ante las insuficiencias del capitalismo democrático aparecen dos soluciones racionales, que son los fascismos y la dictadura. El fascismo se presentó como una síntesis entre capitalismo y socialismo, y las dictaduras, que a veces racionalmente parecen necesarias porque hay que imponer el orden social. Afortunadamente, de estas dos salidas se regresa. Aparece el capitalismo democrático con una primera versión, que es el capitalismo duro, que es un fracaso clarísimo. Detrás de eso aparece el neoliberalismo, que es el reaganismo, que ya está fracasado. Ya el presidente actual de los Estados Unidos está intentando hacer una solución un poco más estatalista que el neoliberalismo, intermedio entre eso y la socialdemocracia, a la que le pongo un interrogante, porque parece que trae alguna solución. Pero yo quería desacreditar de entrada a la socialdemocracia,
Porque la socialdemocracia tiene dos cosas. En primer lugar, para que funcione, necesita la existencia de una clase social poderosa, de una clase social privilegiada que acumule capital. Bien, si ahora no hay más solución que esa, aceptémoslo, pero la solución del problema social no puede ser de ninguna manera que haya clases sociales privilegiadas o poderosas. Eso es incompatible con la verdadera solución del problema social. Y además hace falta un sindicalismo de un alto nivel cultural, como yo lo pude comprobar cuando estuve en Alemania y en Suecia. Pero ese alto nivel cultural requiere que también el pueblo tenga un alto nivel cultural, porque los sindicatos son productos del pueblo. Entonces, ¿tenemos que esperar a tener un alto nivel cultural para resolver el problema social? No, el problema social hay que resolverlo, sea cualquiera el nivel cultural del pueblo. Entonces, el marxismo real, otro fracaso. La autogestión y la cooperación, un semifracaso, porque como no se dé dinero, como no se subvencione constantemente a los cooperantes, pues esto no funciona. Pero ha tenido una gran importancia, porque de esta cooperación salen los nacionalismos que tienen una gran importancia y van teniendo cada vez más en relación con el futuro. El nacionalismo consiste que hay una comunidad que se apropia en exclusiva de un territorio y como consecuencia de ello domina a las demás comunidades. Pero de la misma manera que las personas tienen todos los mismos derechos con independencia de su tamaño, las comunidades también tienen todos los mismos derechos con independencia de su tamaño. Una comunidad mayoritaria no tiene por qué dominar a una comunidad minoritaria. Cada comunidad, de acuerdo con los intereses que le afectan, tiene derecho a decidir. Y por consiguiente no hay propiedad del territorio. Si hay un territorio y con ese territorio se domina y con eso se ponen parcelas, aquí se habla español, aquí se es de tal raza, aquí se es de tal religión, pero eso es retroceder a la Edad Media. El mundo futuro es un mundo sin fronteras, un mundo en que aprendamos a convivir todos, de distintas razas, de distintas religiones, de distintos lenguajes, de distintas culturas. Todos tenemos que convivir y por consiguiente no hay poder del territorio, pero ese poder del territorio se está usando para dominar unas comunidades a otras. Bien, entonces esto es un grave problema. El resultado es que tenemos aquí toda esta área, marxismo, al liberalismo, capitalismo y socialismo, está en los medios de producción. El trabajador no tiene poder ahí. Todo está en los medios productivos. Es el poder de las cosas. Socialismo y capitalismo son lo mismo. Vamos a ver, en la cooperación, el poder aparentemente está en la persona, pero si se es propietario. El trabajador no puede cooperar por su propia condición de trabajador si no es copropietario. Luego entonces el trabajador como tal no tiene poder tampoco en el movimiento cooperativo. Y por último el nacionalismo, que vincula el poder político al territorio. Todas las alternativas ensayadas radican el poder en la apropiación de cosas, no en la persona. Modernidad. Decimos que la modernidad es hombre racional frente a un mundo de cosas. Hemos dado poder a las cosas. Eso es irracional. Estamos haciendo algo que está en contra del proyecto moderno. Muy bien. La socialdemocracia hay que cambiar, no podemos esperar. Y hay que ampliar los derechos, la Declaración de Derechos Humanos, hay que ampliarla a las comunidades que viven en el mismo territorio bajo gobierno común. Eso tiene que especificarse mucho más para que no puedan ampararse ese dominio entre comunidades en ningún tipo de poder territorial. Muy bien, pero de especial importancia vemos es que la cooperación entre capital y trabajo está sin resolver. Entonces, estamos sin salida. Tenemos el problema del capital sin resolver, pues hay que buscar a ver por qué no hemos podido resolver eso si ya hemos ensayado todo desde el liberalismo duro hasta el total poder del Estado. Muy bien, vamos a ver ahora cómo la trilogía de la Revolución Francesa se mueve en dirección adecuada. La Revolución Francesa fue un momento estelar de la humanidad, porque también estuvimos todos de acuerdo, valor vivencial, en que los seres humanos deberíamos ser libres, iguales y solidarios. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Pues eso es lo que hay que realizar. Nada de revoluciones de octubre. Eso es lo que hay que realizar. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos dan tres piezas. Una que se llama libertad, otra que se llama igualdad y otra que se llama solidaridad o fraternidad, como se le quiera llamar.
Y entonces vamos a analizar esas piezas para ver por qué no hemos podido construir con ellas. Entonces nos encontramos con que efectivamente todos los seres humanos somos iguales, pero al mismo tiempo somos desiguales. Somos desiguales en nuestra composición genética, ¿quién lo negará?, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de entender la sociedad y en la manera de entendernos a nosotros mismos. Los seres humanos somos iguales y desiguales al mismo tiempo. Por eso no hay forma de construir. A la igualdad está ligada a la justicia social. Si somos iguales, habrá justicia social. Y sin embargo la libertad está ligada a la desigualdad. Si no, seríamos gregarios. Entonces tenemos aquí una contradicción, que es esta pieza, la desigualdad contradice a la igualdad. No hay manera de construir con dos cosas que son incoherentes. Por otra parte, tenemos otra contradicción, que es la libertad y la solidaridad. Si yo soy libre y me obligan a ser solidario, ya no soy libre. A ver, ¿qué hacemos? Son incoherencias. Entonces hay que superar esas incoherencias, y se superan mediante la dialéctica de Hegel, que hallando la síntesis de los conceptos contradictorios. ¿Cuál es la síntesis de la igualdad y la desigualdad? ¿Qué es aquello que hace a los hombres que sean iguales y desiguales al mismo tiempo? Pues es la relación de socios, porque los socios son radicalmente iguales, pero son desiguales en función de sus aportaciones y en función de sus propias necesidades. Luego, si somos socios, podemos ser iguales y desiguales al mismo tiempo. Contradicción superada. Vamos a ver ahora cómo superamos la contradicción entre libertad y solidaridad. Pero decía que de esta manera podemos hacer compatible la libertad y la justicia social, y de esta manera podrá finalizar la explotación del hombre por el hombre, porque si somos socios se acaba la explotación del hombre por el hombre. Esta es la forma de acabar con la explotación del hombre por el hombre. ¿Cuál es la síntesis de la libertad y la solidaridad? ¿Qué es aquello que nos hace libres y solidarios al mismo tiempo? Pues es la relación de amistad, que es el mayor valor que puede haber entre los seres humanos. No hay otro valor por encima de él, porque los amigos son libres, no están obligados a nada, pero al mismo tiempo son solidarios. Luego, por consiguiente, este es el valor que hay que intentar conseguir, porque es el que realiza plenamente al ser humano. Hay que ver la forma de que podamos ser generalizadamente amigos. Contradicción superada. Entonces tenemos estas tres piezas. Una parte de la sociedad levantó el menhir, arquitectónicamente el menhir de la libertad, pero no lo pudo poner derecho, porque la poder de la propiedad hace que haya muchos desgraciados que no son libres. Por consiguiente, no se pudo conseguir ni se ha podido conseguir levantar el menhir de la libertad. Hay otra parte de la sociedad que intentó levantar el menhir de la igualdad, pero el poder del partido hace que los seres humanos allí, dentro de esas áreas, no sean iguales. Y ni siquiera arquitectónicamente hemos podido levantar un menhir, siquiera. Socialmente estamos todavía empezando, ni hemos hecho nada. Y en cuanto de la solidaridad, todos nos hemos olvidado de la solidaridad. Socialmente, desde el punto de vista político, nos hemos olvidado de ello. Pero ahora hay que ver cómo podemos hacer ya algo más, porque ya que hemos hecho compatibles, ya podemos construir un dolmen, porque ya son compatibles la igualdad y la desigualdad, la libertad y la justicia social, si somos socios. Si somos socios podemos ya construir un dolmen, que ya es una construcción elemental que tiene un cierto grado de estabilidad de un lado a otro, pero si lo empujamos todavía no es estable del todo. Entonces necesitamos un punto más de apoyo para construir el ladrillo, que es esto: la solidaridad, apoyando la relación de amistad en la solidaridad y en la relación de socios. Tenemos un ladrillo, una pieza estable. ¿Por qué es importante esto? Porque la relación de socios armoniza nuestros intereses. Solo podemos ser amigos si nuestros intereses están armonizados. Si lo que me vaya a mí bien le va al otro mal, ¿cómo podemos ser amigos? Es imposible humanamente serlo. Hay que ser socios para poder ser amigos, para poder desarrollar el máximo valor que hay en el hombre, que es la relación de amistad. Por eso es importante que se extienda la relación de socios, para que dentro de lo que cabe se puedan extender al mismo tiempo las relaciones de amistad entre personas y pueblos.
Entonces, este es el ladrillo fundamental que habría que construir. El objetivo sería conseguir que el hombre sea socio del hombre en la empresa, que sea miembro efectivo de su propia sociedad, para que así pueda desarrollar libremente sus más elevados valores. La relación de socio hay que hacerla, pero la gente no sabe cómo se hace esta relación de socio. Eso es lo que yo trato de hacer ver con mis modestas intervenciones. Y esta sería una unidad. Todas las unidades de que se componga el sistema social se tienen que componer de este ladrillo, para que con esto poder edificar estructuras sociales todo lo complejas que hace falta, hasta hacer una cosa semejante a la cúpula, que es la estructura más compleja que puede haber en la arquitectura. Pues bien, con este ladrillo podemos construir, por así decirlo, cúpulas, podemos construir estructuras sociales complejas, con tal de que en cada unidad que construyamos estén armonizados todos los valores de que la componen. Y me parece que el tiempo se me está acabando. Voy a ir a hablar de biología. Los hombres hemos retrocedido mucho desde el punto de vista económico respecto a los propios animales, porque en todos los animales, incluidos los insectos, hay cooperación. En un hormiguero, en una comunidad de monos, hay cooperación, pero en la unidad económica de los hombres, que es la empresa, que debiera ser, se convierte en un lugar de confrontación, cuando debería ser un lugar de encuentro y cooperación. No hemos sabido cooperar en nuestra unidad humana como hacen los animales. Si hablamos de política, la política está concebida en plano de enfrentamiento. No hay cooperación, y no digamos desde el punto de vista de la comunidad mundial. No existe la comunidad mundial. ¿Cuánto nos queda todavía que aprender de nuestros ancestros, los animales, que creemos estar muy por encima de ellos? Me salto estos programas para terminar a tiempo, tratando de hacer ver que hace falta una simbiosis entre los inversores y los trabajadores. Bien, por último quería terminar con el manifiesto comunista. Una noche en casa de Bakunin se reunieron Marx y Proudhon. Entonces Marx estaba entusiasmado con la dialéctica de Feuerbach, la dialéctica materialista de Feuerbach, y trataba de exponer cómo se podría adivinar el futuro a través de esta dialéctica. Y Proudhon le dijo que no, que el problema no era político, que el problema era económico, y que estaba en la dialéctica del capital y el trabajo. Él creía que la tesis era el capital, porque la tesis engendra su contrario, que es la antítesis, que es el trabajo. El que tenía capital engendraba trabajo, pero tenía que haber una síntesis que decía él no conocía, pero que tenía que tener gran repercusión en la propiedad. Eso es lo único que él veía, pero él no conocía la síntesis. Poco después salió el manifiesto comunista de Marx Engels, en el que aparece la tesis y el capital, antítesis la clase oprimida, que con la lucha de clases, que es la interacción entre tesis y antítesis, daría lugar a la propiedad común, y con eso el problema quedaría resuelto. Pero hay que darnos cuenta de que esta es una dialéctica histórica, que está desacreditada, porque en la dialéctica histórica siempre se puede inventar una dialéctica para resolver cualquier problema. Y lo que planteó Proudhon fue una dialéctica conceptual: concepto, tesis, concepto, antítesis, concepto, síntesis. Ese problema, 150 años de marxismo no han sido suficientes para resolverlo, y esto se lo dije en una reunión de filósofos soviéticos hace ya el año 1974, nada menos. Le dije que parecía mentira que el marxismo no hubiera sido capaz de resolver ese problema en 150 años. ¿Cuál es la solución del problema? Bueno, ¿cuál es la solución del problema? Pues el problema, en realidad, había que ponerlo al revés. La tesis es el trabajo, porque primero es el hombre. Tesis es trabajo activo. Del trabajo activo se deduce el trabajo pasivo, que es el ahorro, que es el capital. Luego, la tesis es el trabajo activo, la antítesis es el trabajo pasivo. ¿Y cuál es la síntesis? La síntesis sería una empresa en la que ya no haya distinción radical entre trabajador e inversor. Es lo que llamo la empresa sociedad o la empresa integrada. Esa es la síntesis de capital y trabajo. ¿Qué requiere? Requiere nada menos que darle la vuelta a la propiedad. Luego ya tiene influencia en la propiedad, como él decía, pero la influencia es todavía mayor, porque para resolver eso desaparece la propiedad de la empresa. Tú tienes tanta importancia como para desaparecer la propiedad. Entonces hay que reconocer, en principio, que quizás Proudhon tuviera razón cuando dijo que la síntesis entre capital y trabajo iba a tener una gran repercusión en la propiedad. Y aunque me quedan muchas cosas en el tintero para tenerme al plazo que me han dado, yo interrumpo esto y ya con esta base, mañana ya desarrollaremos
más técnicamente todo el desarrollo de la empresa integrada. Muchas gracias a todos. ¿Ya? ¿Sí? A ver, ¿podrías explicarnos brevemente la diferencia que hay entre una cooperativa y ese modelo de empresa integrada? En una cooperativa ocurren dos cosas. En realidad esto es un paso más allá de la cooperación, porque en la empresa integrada, en primer lugar, al capital se le paga un interés fijo, no coopera. Por eso, como se le paga un interés fijo y normalmente bajo, hay grandes problemas de aportación de capital. En segundo lugar, el trabajador tiene que ser copropietario para poder cooperar. Si él no tiene partes sociales, no coopera. Entonces, esas son las dos grandes carencias de la cooperativa. Una, la cooperación debe incorporar al trabajador, la cooperación del trabajador como una cosa normal sin necesidad de que sea propietario de cosas. Y lo segundo, el capital también puede cooperar. Entonces, quizás lo comentaremos mañana, cuando yo estuve en Moscú, lo que propuse desde el punto de vista realista es que si las cooperativas de Mondragón, que hoy tienen un gran éxito, se abrieran a la cooperación del capital, de tal modo que no necesitaran el interés del banco, el dinero del banco, sino directamente del inversor, y pudieran cooperar con arreglo a mis ideas, entonces eso sería un impulso enorme a la cooperación. Y esto que yo propuse en Moscú se aceptó, no esta vez, esta última vez, sino el año pasado, hace año y medio casi que yo estuve allí, y esto se aceptó por los que estaban asistentes al simposio internacional. ¿He contestado a su pregunta? A mí me gustaría, o me hubiera gustado, que aquí se encontraran varios empresarios y que esto tuviera eco y salieran alegres a poner una empresa integrada como la que se nos propone. Creo que hay algunos, entre ellos yo soy uno. En mi empresa me califican mis empleados, quiero confesarlo, como que hago muchas tonterías. Y yo, qué importante, ¿no? Porque a pesar de eso, mi empresa es una empresa que ha tomado un nivel interesante. Yo soy un empresario que saldré con el ánimo de lograr establecer algo al respecto. El efecto que se ha ocasionado esto en mi persona creo que es muy importante. Es lo que quería decir. Realmente algunas cosas más tenía y se me están quedando, pero le felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería preguntar qué papel tiene la banca en toda esa empresa que tú... Claro, este es un tema muy interesante, porque realmente el poder de las cosas, donde está la verdad, es el dinero. Ahí es donde está el verdadero poder. Y si no somos capaces de acabar con el poder del dinero, no hemos resuelto nada. Hay que acabar, por tanto, con el poder del dinero que está en el sistema bancario. Entonces, las soluciones que se vienen proponiendo, pues es acabar con los bancos, pero eso no puede ser, porque los sistemas financieros es absolutamente necesario. Otros proponen la nacionalización de la banca, pero eso es el remedio peor que la enfermedad. Lo que hay que hacer es aplicar al sistema bancario los principios de la empresa integrada y que decidan aquellos a los que les afecte el problema. Es decir, supongamos que los accionistas de los bancos fuesen las empresas que reciben créditos. Supongamos que se estimula a las empresas mediante la fiscalidad, aquellas que vengan, por ejemplo, un 1% o un 1,5% de su capital en acciones bancarias que tengan una compensación fiscal adecuada. Con eso las empresas empezarían a comprar acciones de banco. Y cuando se reuniera el banco, tendría que rendir cuentas a aquellos a los que está dando créditos. Por consiguiente, eso de que en un momento de crisis económica los bancos ganan muchísimo dinero, en crisis y no crisis, en las dos épocas ganan dinero, mientras las empresas se hunden, eso no podría ocurrir, porque las empresas no iban a tolerar grandes beneficios de los bancos, que son al fin y al cabo de la propiedad actual, entendiendo la propiedad actual, mientras que ellos se hunden de ninguna manera, y menos aún iban a tolerar un juego que a veces se hace de hundir a empresas artificialmente para después comprarlas a bajo precio. Si los accionistas, si las empresas están sentadas en las mesas, en las sillas de los accionistas, eso no va a ocurrir. Estaría inmediatamente contrarrestado el poder del dinero y por consiguiente ya podíamos empezar a hablar de una economía y de un sistema bancario humanista. ¿He contestado a tu pregunta, María?
Usted habló de la propiedad de las cosas y a mí se me ocurrió preguntarle si la propiedad de la tierra es equivalente a la propiedad de las cosas o es otro tema aparte, o tiene otro tipo de influencia sobre todo el esquema económico. Es un tema que tiene matizaciones, porque cuando se trata de una propiedad de pequeña cuantía, la propiedad de la vivienda, la propiedad del coche, lo que yo llamo propiedad genérica, que sería quizá el momento de explicarlo, pues da unos resultados que son análogos a la propiedad privada. Lo mismo pasa con la propiedad de la tierra cuando se trata de una empresa familiar, da el mismo resultado, pero cuando la tierra son 5.000 hectáreas se convierte en cosa, entonces se convierte en algo que domina a las personas. Por consiguiente, de eso es de lo que se trata, pero en ningún caso la propiedad de la tierra daría poder. Lo que pasa es que hay un poder humano que se apoya en una tierra y por las circunstancias especiales el poder está precisamente en esas personas y aparentemente parece que es la tierra. En realidad, tratando de ampliar el concepto de propiedad de que yo hablo de las cosas, los bienes de la tierra no son ni propiedad privada de unas cosas ni son propiedad común de la humanidad, sino son propiedad genérica, que quiere decir que todos los seres humanos tienen propiedad en todas las cosas, en forma de germen, de tal forma que cualquier acción humana de necesidad, de trabajo, de riesgo, genera el derecho correspondiente. Por ejemplo, el aire, que es propiedad privada de alguien, es propiedad común de la humanidad. Entonces los animales y los seres vivos no tienen derecho a ese aire. El aire es propiedad genérica porque está a disposición de todos los seres vivos directamente en función de sus necesidades de respirar. El cuerpo humano, comentaba yo esta tarde que unos compañeros vuestros, es propiedad del Estado, no es propiedad común, aunque había que pedir permiso al Estado en algún país europeo para poderse arrancar una muela. Es propiedad privada. A mí me parece que lo que resuelve el problema es la propiedad genérica, porque yo creo que el ser humano no es propietario de su cuerpo, sino que tiene el derecho de gestión de su cuerpo porque le afecta, y como le afecta, él tiene su derecho de gestión. Pero si el ser humano pasa al lado de un herido y ese herido necesita del cuerpo mío para llevarlo a un hospital, él adquiere el derecho de gestión de mi cuerpo porque lo necesita, y entonces mi cuerpo tiene que servirle. Yo me puedo negar, pero entonces le robo. Aparece un fundamento de esta acción distinta de la moral. Cuando yo cojo al herido, lo llevo al hospital y su necesidad queda satisfecha, yo recupero mi derecho de gestión y sigo gestionando el cuerpo. El cuerpo humano es propiedad genérica, no es propiedad privada. Me quedó una duda. No, oigo yo solo, no llega fuera, esta megafonía está hecho para un sordo que necesita oír a cañonazos. Entendí yo que el ser humano, las cosas tienen poder sobre el ser humano. Hay un grupo de gentes que tiene el poder sobre las cosas. Marx decía que había que hacerse del poder de los medios de producción que producen las cosas. Marx postulaba la toma violenta, la concientización de base y después la toma violenta del poder de lo que producen las cosas para después dárselas al pueblo. Eso era por lo menos la postulación inicial. Pero ahí lo que detecto es que básicamente el poder de las cosas, el poder que tienen las cosas sobre el ser humano es lo que está modulando todo de una forma u otra, porque aunque hubiera gentes que tienen poder sobre las cosas, si las cosas no tuvieran poder sobre nosotros, no habría una dialéctica jodida para nosotros. Pero ¿de qué forma entonces nosotros podemos acceder al poder sobre las cosas? Si no tenemos ni siquiera la forma económica de ser socios, ¿cuál sería la mecánica? Vamos a ver. Lo que hay que hacer es un concepto de propiedad que sea adecuado a la naturaleza y al propio ser humano. Las dos cosas. Entonces, la propiedad privada no es adecuada al ser humano porque da poder sobre personas. La propiedad común le pasa lo mismo. Entonces, la propiedad genérica tiene que ser una propiedad que sea acorde con la naturaleza.
¿Cuál es la dialéctica de la propiedad en la naturaleza? Es fuerza, luego propiedad. El fuerte domina, eso es lo que está ocurriendo en la naturaleza. Y dura esa apropiación de recursos mientras dura la fuerza. Eso es lo que ocurre en la naturaleza. Es que nosotros tenemos que aplicar la fuerza humana para hacerlo adecuado al hombre. ¿Qué quiere decir? Necesidad, luego propiedad. De tal forma que cualquier necesidad del ser humano pueda ser satisfecha. Trabajo, luego propiedad. De tal forma que el trabajo sea el medio normal de acceder a la propiedad de los seres humanos. Riesgo, luego propiedad. De tal forma que cualquier riesgo el hombre tenga poder para controlarlo y recibir los beneficios correspondientes del riesgo que está corriendo. Entonces esa es la propiedad genérica, que no parte de ningún título de propiedad, sino que genéricamente dice afección, luego propiedad. A usted le afecta este problema en la medida en que le afecte, por trabajo, por necesidad o por riesgo, usted decide. Y usted accede a los frutos, a la propiedad de cosas, a través de esta acción, de este trabajo, de decidir qué usted va a hacer. Está clara la diferencia entre las propiedades actuales y la genérica. De acuerdo, muchas gracias. En una reunión se suscitó un poco ese problema de mi empresa y la solución de una de las personas, de un buen orador también, dijo que el problema es que los empresarios son analfabetas. Y para lograr una empresa como esta que se propone, primero hay que alfabetizar a nuestros empresarios. Yo le voy a contestar a eso con un cierto humor. Yo digo que la primera empresa que se cree tiene que ser con gente preparada, gente con formación matemática, informática, con formación técnica suficiente, para que todos los de esa empresa entiendan lo que está ocurriendo. Y cuando se vea que eso da mucho resultado, habrá ese empresario analfabeto que usted me dice, que dirá, hombre, jefe administrativo, váyate a ver a lo que hacen en esa empresa porque yo quiero hacerlo. Pero usted lo entiende, yo no lo entiendo, pero eso da resultado y se gana dinero, así que yo también. Entonces nos encontramos con que nos vamos a encontrar con una herramienta que por sí sola, y siguiendo la propia dinámica del sistema capitalista, va a transformar a las demás empresas por propio interés de los interesados. Esto es un problema clave que demuestra que esto no es utopía. Eso le interesa a los propios empresarios. Sí, yo quisiera pues aquí mencionar alguna experiencia que tenemos al respecto, pero primero quiero mencionar que es la primera ocasión que estamos en un foro como este, es la primera ocasión que nos invitan a este movimiento humanista. Quisiera pues explicarles una experiencia que tuve hace 2 años. Su servidor, yo soy empresario, le preguntaba ahí por algún empresario, tengo una constructora en la cual pues obviamente que tiene uno trabajo, algunas veces mucho trabajo, ¿verdad? Pero por muchas razones muchas veces no se gana o no se adquiere lo que uno pretende, ¿verdad? Por obvias razones, tiene uno empleados, trabajadores, hay que cuidarlos, en fin, tantas cosas que suceden en una empresa. Bien, hace 2 años decidí, ¿verdad? En lugar de andar cuidándolos todos, los hice socios. Ahora, pues creo que marcha mejor la empresa, todos se cuidan, todos trabajan y aparte de eso somos amigos. No sé si esa empresa pudiera ser parte de lo que se está pretendiendo aquí. De hecho, está caminando ya y los resultados son 100% a la venta.